Muy buenas noches, bienvenidos a De Buena Fuente, quinta temporada. Estamos por la televisión pública de Tucumán, por Canal 10, el canal de todos y todas, los tucumanos y las tucumanas. Del miércoles pasado a este miércoles ha pasado literalmente de todo. Se venía acomodando un poco Tucumán luego de la interna entre el gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador, el gobernador Juan Mansur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo. Y bueno, todo lo que ha pasado y lo que ya saben, lo que ha ocurrido en estos días en Tucumán y también a nivel nacional. Cambio de gabinete y a Tucumán lo posiciona en otro lugar, en otro nivel, con otro poder de decisión, a quien era gobernador de Tucumán y hoy es el jefe de gabinete de ministros, nada más y nada menos, una de las terceras autoridades política del gobierno nacional. Los saludo al panel, grandes colegas, María, a Martín y a Flor. ¿Cómo están? Buenas noches, Ramiro. ¿Cómo va? Para todos. Bueno, hay mucho para hablar, ¿no? Demasiado. Ha pasado, no sé qué más falta que pase, ¿no? Políticamente hablando, ¿no? Por las dudas, no tentemos al destino. No, por la duda no. Es preferible buscar opiniones y de analistas y gente que sepa, como el caso del querido Mauricio Formoso que está acá. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal, Ramiro? Y saludo a todo el panel. Muchas gracias por Hola, buenas noches. Bueno, gracias por estar. Te vamos a pedir que nos acompañes, politólogo, por supuesto, analista político, para que analicemos lo que ha pasado principalmente en Tucumán y sin dejar de lado lo que está pasando a nivel nacional, porque lo tiene como protagonista al jefe de gabinete, nuestro gobernador Juan Mansur. Para eso, y mientras tanto, vamos a sumar a la charla al titular de la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a José Arteaga, que ya está con nosotros. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Aquí Ramiro Rearte y el equipo de Buena Fuente te saluda. Por la comunicación, un saludo a todo tu equipo y a todo Tucumán. Bueno, muchas gracias. Te voy a pedir un minuto porque vamos a compartir con vos y con el resto de la audiencia qué tenemos preparado para la jornada de hoy en De Buena Fuente y volvemos con la entrevista. Mirá. Perfecto, dale. Hoy, en De Buena Fuente, semana revolucionada en el país y la provincia, luego de los cambios en el Gabinete Nacional y el Ejecutivo Local. Análisis político a cargo de un especialista, Mauricio Formoso, y Carlos Nájar, el intendente de Las Tanitas, profundiza la coyuntura local. Florencia Correa Deza detalla las medidas económicas adoptadas en los últimos días luego del cimbronazo electoral. El titular de la CNRT Nacional, José Arteaga, especifica las nuevas medidas logísticas y turísticas adoptadas desde la jefatura de gabinete, más las inversiones viales de mejoramiento circular. El Ministerio de Salud Nacional levantó las barreras de muchas restricciones a partir de octubre. El doctor Costilla Campero nos cuenta cuáles fueron los parámetros que facilitaron estos permisos. Finalmente, la causa Colomba María Garmendia fue elevada a juicio oral luego de 3 años para que haya justicia. Todo esto y mucho más en De Buena Fuente. Bueno, le agradecemos a José Arteaga el tiempo y que nos acompañe con la presentación. Ha cambiado mucho el país, José, desde las PASO hasta ahora y que también lo tiene, yo le decía un poco al comienzo del programa, a Tucumán en la centralidad por el jefe de gabinete de ministros, el doctor Juan Mansur, ¿no? Un gabinete realmente con la impronta de gestionadores, con trayectoria, con experiencia, como Juan, como Julián Domínguez, como Aníbal Fernández, en esto de entender lo que dijeron las urnas en las últimas elecciones. PASO en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires, entender, escuchar y corregir, y de esto se trata. Ha pasado una semana compleja, como bien dijiste en la introducción, pero sabiendo que ya desde el día de hoy, Aníbal a las 6 de la mañana en el Ministerio de Seguridad, Juan Mansur, nuevo jefe de gabinete, 7 de la mañana en Casa Rosada, convocando a la totalidad de los ministros, renovando una agenda, imponiendo una agenda nueva que tiene que ver cómo salimos de la pandemia, cómo reactivamos la economía, cómo le hacemos ganar consumo a todos los argentinos, cómo la escala salarial le gana a la inflación y de alguna manera se empieza a reordenar la economía también. Sos uno de los referentes, José, de Sergio Massa, bueno, no solamente en la CNRT, sino también a nivel nacional, uno de los sectores más fuertes dentro del Frente de Todos y que también ha tratado de no solamente apoyar las medidas del presidente, sino también vio con buenos ojos la designación y los cambios de gabinete, ¿no? Totalmente, preservando la institucionalidad, aportando mucho diálogo, mucha construcción de consenso. Es lógico
Ramiro, que en una alianza y una coalición tan diversa existan discusiones, existan diferencias, bienvenido sea, es sano, pero también es importante cómo se ordena esta discusión, se garantiza la institucionalidad, y el aporte de Sergio fue justamente esto: mediar, intervenir, hablar, escuchar, convocar a la renovación del gabinete a gobernadores, nada más y nada menos, también a intendentes en la provincia de Buenos Aires. Esto es experiencia política y mucha gestión. En cuanto a los cambios y anuncios que se esperan en su área, ¿hay alguna novedad? ¿Ya están trabajando al respecto con una nueva agenda? Nosotros estamos trabajando a partir de hoy, a partir de la reunión que ha tenido Mansur con Bisotti, con la totalidad de los ministros, en la actualización de los protocolos. Mañana estoy en Tucumán en un encuentro federal de agencias de viajes y turismo en el sector, uno de los sectores más golpeados por la pandemia, el sector hotelero, el sector del turismo, de la gastronomía, trabajando con ellos también desde el Ministerio de Transporte esta actualización de protocolos y lo que tiene que ver en el sentido de seguir cuidando a los argentinos, garantizando una actividad económica que debe volver a la normalidad. Este verano va a ser un buen verano en materia de temporada y de turismo, pero para ello desde el transporte tenemos que estar verdaderamente actualizando los protocolos, garantizando que, como no pasó en la pandemia, tampoco en este verano el transporte sea ningún sinónimo de contagio. Si hablamos de transporte, también hablamos de fronteras, no solo hablamos de turistas, sino que también hablamos de extranjeros dentro del territorio nacional. ¿Cómo se prevé justamente los protocolos, los tiempos, los plazos y sobre todo el cuidado de los argentinos y las argentinas en ese contexto? Exactamente. Así como trabajamos esta problemática inédita en el mundo y en la Argentina, también la apertura la estamos trabajando con el Ministerio de Salud como autoridad de aplicación de los protocolos, con Migraciones, con Interior, con Fuerzas de Seguridad, para ordenar y clarificar no solo hacia el interior del país, sino también hacia los países vecinos las condiciones y reglamentos para poder ingresar a la República Argentina. Ahora, José, te pido también un análisis político con respecto a este tema, ¿no? Lo que fue la locura de la oposición con respecto al uso de los barbijos, incluso hubo marchas donde se quemaba barbijos, y ahora están en contra. En medio de la ola 1 y la ola 2, claro, en medio en los peores momentos. Y ahora que la situación está mucho mejor, la gente se está vacunando y hay una gran cantidad de argentinos y argentinas vacunados, están en contra del uso de barbijo en lugares abiertos, ¿no? Hay que reconocer lo que ha sido esta maravillosa campaña de vacunación en la República Argentina, que ya estamos a punto de cubrir el 50% de la población, una altísima cantidad de adultos y de jóvenes vacunados, ya con vacunación completa, que nos ha permitido, Ramiro y panelistas, reducir la intervención de camas de terapia intensiva, aminorar los contagios y obviamente, y gracias a Dios, el nivel de fallecidos, hecho que nos permite volver a pensar en una normalidad de apertura económica, actividades que hasta hoy estaban verdaderamente complicadas, como lo es la gastronomía, hotelería y el turismo. Por eso mañana estamos trabajando esto en Tucumán, el viernes en Santiago del Estero, así que con mucha articulación ministerial, Ramiro, acá operan y trabajan muchos ministerios poniéndonos de acuerdo y fundamentalmente con las jurisdicciones provinciales. Hay mucho para articular, intervenir, generar experiencias para dinamizar la economía del consumo y las economías regionales. Arteaga, se habla de que en la provincia de Buenos Aires, en relación al resultado de las PASO, de cara a lo que será el proceso electoral en noviembre, como que el futuro del Congreso de la Nación se supedita principalmente a lo que va a ser la provincia de Buenos Aires. ¿Cree que se puede levantar la performance electoral del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires hasta noviembre? Claramente, y no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en la República Argentina. Muchas jurisdicciones van a caer obviamente en la responsabilidad de los gobernadores y todos sus equipos de gobierno para demostrar que se puede recuperar el resultado de esta elección. Y también en la provincia de Buenos Aires, estas modificaciones que ha hecho Axel Kicillof, te lo hablo como bonaerense, como dirigente de mi provincia, seguro que la experiencia de Leonardini, de Martín Insaurralde en la estructura de gabinete le va a imprimir una dinámica de trabajo que no solo tiene que ver con medidas electorales, tiene que ver con futuro, tiene que ver con
poner a la provincia de pie, que es la locomotora de la República Argentina en materia de crecimiento, de desarrollo, de inversiones. De esto se trata y confiamos ciegamente en el equipo que está armando Mansur en la jefatura de gabinete para que esta agenda se vuelva a tener desarrollo y discusión en los ámbitos legislativos, en la legislatura nacional que hoy empieza a discutir el presupuesto 2022, pero también en el conjunto de las provincias. Bien. Bueno, José, le agradecemos el tiempo. Mañana lo vamos a tener aquí en Tucumán. Seguramente ya acordó con la producción poder entrevistarlo con otro de los programas que tenemos, que es Con Mucho Picante, que va a ser en vivo también para la televisión pública de Tucumán. Así que gracias por el tiempo. Le mandamos un gran abrazo. Ramiro, equipo, los veo mañana y a seguir cuidándonos. Un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, titular de la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Lo saludo acá al intendente Carlos Nájar, que ha venido, se suma al panel. ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, felicidades, ¿no? Está de cumpleaños, Natalitas. Estamos de aniversario, 29 años de la municipalización. La verdad que en esta pandemia, ya saliendo un poco, según los anuncios de Juan Mansur, que además es evidencia, uno va haciendo los seguimientos de los casos y ve cómo ha disminuido en forma abrupta en estos últimos días, fruto del calendario de vacunación, que fue muy importante. Te querés preguntar, verlo a Mansur como gobernador hace un par de días y de esta mañana, ayer a la mañana, anunciando los cambios como jefe de gabinete. Me imagino que por la cercanía que tenés con el gobernador, debe ser un orgullo para la dirigencia haberlo acompañado en la asunción y aparte, bueno, en este proceso que se abre, ¿no? No, un orgullo que tengamos un tucumano en el segundo cargo más importante del Ejecutivo Nacional y una oportunidad como Tucumán, digamos, y a los tucumanos, que ahí vamos a ver fortalecida con toma de decisiones y confirma las gestiones que ya venía haciendo. Juan era un claro referente de lo que es la gestión y realmente muy notable la capacidad de gestión que tenía. A eso hay que cuando trabajaba directamente en la órbita de Tucumán. Ahora, con la posibilidad de tener, además de la capacidad de gestión para los tucumanos, la firma de las autorizaciones, ser el jefe de ministros, realmente hay una gran oportunidad para el crecimiento de la provincia de Tucumán, indudablemente en lo que es mi patria chica, Las Talitas, con muchos anhelos, ilusiones y con la seguridad de que esos anhelos e ilusiones se van a transformar en realidad. ¿De qué realidad, manera, ¿no? intendente, se va a tratar de canalizar esa ayuda que se espera del actual jefe de gabinete, el doctor Juan Mansur, el tucumano, teniendo en cuenta la cercanía y el trabajo que vienen haciendo ustedes de manera conjunta ya hace un tiempo en la provincia de Tucumán? ¿De qué manera van a volcar o van a aprovechar esa posición que tiene el gobernador para los beneficios para los tucumanos? Cuando uno observa la matriz de los proyectos, por ejemplo, la Argentina observa una matriz de gestión muy municipalista. Por lo tanto, en la situación de su pleno conocimiento de las políticas y de las gestiones locales, hay una gran oportunidad. Va a verse fortalecida la agilidad en nuestros proyectos. Nosotros ya lo conocemos a los caminos y hoy tener un tucumano con un rol clave va a ser muy bueno para las políticas de gestiones municipales. Lo menciona el programa Argentinas Hace porque indica claramente cómo llegan los recursos nacionales hacia las provincias. Esto habla de convenios directos, nación, municipio. Pero también ayuda, intendente, el tener a alguien del interior del país. Por más que no nos guste o que nos pese decir interior del país, que alguien de Tucumán, del NOA, de un noroeste postergado justamente, esté ocupando un rol tan importante, habla también o da pie a hablar de federalismo en una gestión de Estado nacional, que también era una de las críticas que se hacía o que se veía en el contexto de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Sin duda alguna, es una oportunidad para el norte y una oportunidad para Tucumán para transformarse en lo que es la cabecera del NOA, que cuando uno escucha y observa algunas... por ejemplo, la situación de los trenes, que se va a transformar en Tucumán un nodo ferroviario que va a centralizar la producción exportadora, es fundamental. Y la mirada que tiene Juan Mansur, nuestro jefe de gabinete, por ahí la familiaridad y la cotidianidad nos hace hablarlo o tutearlo por el primer nombre, implica no tan solo una mirada directa hacia Buenos Aires, sino también mirada hacia el Pacífico. Estos son declaraciones y trabajos que el gobernador ya lo hizo. Por lo tanto, el nodo ferroviario es trascendental, el proyecto que lo inicia Juan Mansur siendo gobernador. Ahora lo va a impulsar como jefatura de gabinete dando oportunidades al NOA. Mauricio, te pregunto, ¿cómo ves digamos, si bien se ha pasado ya un par de semanas con respecto a las PASO, cómo queda Tucumán en el escenario y también esta cuestión de
aquellos que eran opositores dentro de una interna muy fuerte que parecía una elección general, hoy pasan a conducir el Ejecutivo y tiene que acompañar la gestión del jefe de gabinete, ¿no? Bueno, lo primero es que claramente nos sorprende de alguna manera que Juan Mansur termine siendo elegido para ese puesto, siendo que Tucumán es uno de los 6 distritos más grandes a nivel electoral en el país. Claro, sacando Capital Federal es el quinto, ¿no? Y es el quinto sacando Capital Federal y ha sido la única provincia que ha mantenido el color celeste, ¿no? Que mantuvo con 50 puntos, 15 puntos de diferencia, sumando las otras 2 listas. Entonces, calculo que los gobernadores han reconocido en él y el presidente y el gobierno nacional ha reconocido en él una campaña que se ha puesto al hombro más allá de la interna, porque había una interna. Claro. Como vos lo estás diciendo. Por otra parte, con respecto a la pregunta esa, y creo que hoy el garante de esos 50 puntos deja de alguna manera de ser el jefe de gabinete, y calculo que por ahí viene el acuerdo también, y pasa a ser el gobernador interino. Tiene que sostener, tiene que acompañar la unidad, por esos puntos que han obtenido, en el contexto nacional que es bastante desfavorable a nivel electoral para el Frente de Todos, siendo Tucumán la única que pudo, digamos, mantenerse ahí. Entonces calculo yo que el acuerdo viene también por ahí y que no va a ser fácil quizás mirar para otro lado en esta unidad que se ha pregonado entre el primero y el segundo, porque creo que hoy el gobernador interino tiene que sostener a través de los intendentes, de los delegados comunales, toda la estructura que tiene el Frente de Todos a nivel provincial. Yo decía al comienzo del programa lo que ha pasado de una semana a la otra, pero la producción preparó qué pasó en las últimas 48 horas, porque hoy es miércoles. De lunes al miércoles ha pasado de todo, no solamente en Tucumán, sino también a nivel nacional, y siguen pasando cosas dentro de la estructura de la jefatura de gabinete por los cambios que se están llevando adelante. Preparamos esto pasaba el lunes a las 10 de la mañana más o menos, compartimos qué pasaba y volvemos. A aceptar este desafío enorme que me han asignado y bueno, y ojalá desde allá, obviamente, seguir ayudando y seguir colaborando para que a Tucumán le vaya bien. El compromiso con Osvaldo, y esto lo digo para llevar tranquilidad absolutamente a los intendentes, a los comisionados comunales, a los ministros, absolutamente a todos, es que todos se quedan cada uno en su lugar, con su gente, con sus planes, con sus propuestas, con sus trabajos, vamos a seguir en esta dinámica de trabajo. Hablamos con el vicegobernador también de la idea de que ya está, las internas pasaron, las elecciones pasaron y ahora tenemos que encarar esta nueva etapa hacia adelante. Así que también coincidimos con Osvaldo de que el legislador Mansilla sea el presidente subrogante, con Regino acompañándolo, y que, bueno, obviamente esto va a llevar indefectiblemente, digamos, a generar la unificación del bloque nuestro. He mandado hoy a la mañana ya el pedido de licencia, se va a reunir la legislatura en el transcurso de la mañana, así que bueno, esperemos que vaya todo bien y decirles que obviamente yo tengo mucha esperanza y mucha confianza en poder entregar todo de mi parte para poner este granito de arena al gobierno nacional. Bueno, eso decía el gobernador Mansur el lunes a las 10 de la mañana, después de la reunión en Casa de Gobierno con el vicegobernador Osvaldo. Mientras seguía siendo gobernador de Tucumán. Claro, por eso dije los dos cargos estaban ahí, después de esta reunión, que se esperaba un fin de semana de locos, de idas y venidas, de especulaciones, que se iba, que no se iba, que se quedaba, que no se quedaba, del cargo a Jaldo. El cargo de Jaldo supuestamente a nivel nacional, ¿no? Los llamados que habló Cristina, que habló Alberto, que habló, bueno, para que Jaldo se vaya a Buenos Aires y quede alguien interinamente. Mucho teléfono descompuesto, ¿no? Demasiado. Sí, mucha operación, uno veía, ¿no? Fake Me imagino que también Carlos habrá sido objeto de llamados para ver si era verdad o no todo lo que corría como versiones, ¿no? Sin duda alguna, había mucha euforia en los medios de comunicación y también trasladada a la política. A la gente, a los dirigentes, hacia abajo, ¿no? Me imagino. Y ahora era un mensaje de todos los ámbitos buscando una definición, buscando que podamos afirmar o reafirmar algo. Y en lo personal siempre confié en las buenas decisiones del gobernador, de Juan Mansur, que hasta aquí ha denotado ser un gran ajedrecista de la política. Bueno, y es por eso que te preguntaba sobre ese fin de semana, este fin de semana que pasó. Y esto dijo el gobernador interino, Osvaldo Jaldo, cuando se terminó la reunión y ya el gobernador pudo viajar y asumir como jefe de gabinete. Compartimos. En la jornada de hoy ha mantenido una reunión con el gobernador, ¿nos puede contar las novedades?
Sí, la verdad que en esta reunión nos hemos limitado exclusivamente, digamos, a coordinar un poquito el viaje de él. Él me contó por primera vez que oficialmente se iba a Buenos Aires a este cargo, porque por ahí a través de los medios todo escuchábamos o veíamos. Pero bueno, esa reunión ha servido también para que me comunique el funcionamiento un poquito del Poder Ejecutivo Provincial, tanto de la relación con la Nación en la provincia, hay muchos convenios de obra que están en camino, después los recursos de la provincia para pagar los sueldos están asegurados, después también tengo que tener una reunión con los ministros para que me informen cada una de sus áreas, ya el gobernador le dio instrucciones a cada ministro que se pongan a disposición, lo mismo va a pasar con los intendentes, pero en este poco tiempo que he tenido con el gobernador, la verdad que hemos hablado de la gestión acá en la provincia, pero le pusimos mucho énfasis al importante cargo que él va a ocupar a nivel nacional. Entonces usted ya es oficialmente, hasta que asuma, es el nuevo gobernador de la provincia. Gobernador interino o gobernador a cargo de la provincia de Tucumán hasta que el gobernador decida volver o hasta que se le cumpla la licencia al gobernador. Y ahora en la legislatura, bueno, van a tratar precisamente esta licencia. Ahora, por eso tengo necesidad de irme para poder hacer una sesión de cámara y autorizar la licencia del gobernador. Bueno, ahí fue claro Osvaldo Jaldo, el gobernador interino, Carlos, con respecto a cómo queda, si se quiere, la conducción del Ejecutivo, ¿no? Porque después podemos hacer la evaluación Ramiro, política, ¿no? Hoy fue la reunión en este miércoles con ya el gabinete a pleno de la provincia y es la segunda vez que Osvaldo Jaldo, a cargo de la gobernación de Tucumán, dice que los va a invitar a los intendentes, que los va a convocar también a los delegados comunales. ¿Ya han recibido esa invitación para reunirse, intendente? ¿Están a la espera de ese llamado para las próximas horas? Todavía no recibimos el pedido de reunión, si bien mañana estamos convocados a una reunión por parte del ministro del Interior, de Miguel Acevedo, de algunos intendentes para después unificarlo, creo que es lo correcto, ir bajando la espuma electoral que ocurrió de las PASO, entiendo que la semana que viene, entre lunes y martes, ya seremos convocados la totalidad de los intendentes, hablo de la totalidad de los 19 municipios, como para plantear las situaciones de lo que van a ser las gestiones y la relación entre el vicegobernador a cargo de la gobernación y las administraciones locales y seguramente las 93 comunes. Claro, porque en este análisis, Mauricio, te pido unas líneas. Hay intendentes e intendentes, ¿no? Digo, por el grado de exposición que tuvieron uno y otros intendentes. Digo, Darío Montero, por un lado, y Javier Noguera, se me viene a la mente, ¿no? Digamos, uno muy confrontado en contra del gobernador interino y otro muy enfrentado al gobernador Mansur, al jefe de gabinete, ¿no? No, porque además se han vivido, les recordemos a la audiencia, situaciones territoriales bastante complejas con las dirigencias de lo que sería el peronismo verdadero y la lealtad peronista, que Carlos, por lo menos mediáticamente, no se sabía si lo estaba viviendo igual o si había un quiebre en su municipio tan fuerte como en estos dos que vos nombrás, pero sí calculo que va a ser de menos a más el volver al diálogo y a la relación. También teniendo en cuenta que uno de esos dos intendentes todavía tuvo algunas declaraciones del fin de semana con respecto a la oposición del gobernador interino. Bueno, los invito a que vayamos a una pausa, se quedan para seguir analizando lo que dejaron las elecciones, las PASO y sobre todo hacia adelante, ¿no? Cómo se va a plantear la provincia y la nación frente a las elecciones de noviembre. Hacemos una pausa, ya seguimos. Bien, segundo bloque de Buena Fuente, quinta temporada. Florencia Corradesa, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, algunos temitas de economía tenemos para consultarte. Algo. Política económica, si se quiere, ¿no? Porque el miércoles pasado estábamos ahí esperando que ingrese el presupuesto 2022, finalmente ingresó, así que es uno de los temas que te vamos a preguntar. Dale. ¿Te parece? Bueno, ahora vamos a hablar también, si les parece, panel, con respecto, y te pido las placas ahí en el control, a ver, demostrando la rapidez del control, cómo está este miércoles. Mira, están espectaculares, muy bien. Qué bien
me siento trabajando con un equipo así. Mirá, el tapabocas ya no será obligatorio en la calle. Esto lo dijo, recordemos, la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, con el jefe de gabinete, el doctor Juan Mansur, ¿no? Exactamente, fue ayer por la mañana, conferencia de prensa de ambos y, bueno, en base a los números sostenidos durante más de 3 semanas en cuanto a contagios, vacunas y, por supuesto, las mejoras en materia de COVID-19 a nivel país, se han tomado estas decisiones que ya rigen desde ayer inclusive. Sí, que son, bueno, los barbijos se podrán no usar al circular al aire libre siempre que no haya aglomeración de personas, que este es el tema de discusión ahora en Capital Federal, porque Capital Federal dice que no. Y bueno, Jujuy, no te olvides de Jujuy. Jujuy, bueno, pero distritos grandes, viste que, bueno, Capital Federal. Bueno, reuniones sociales, no habrá más límite en el número de participantes, siempre se espera que la gente tenga conciencia social, cines y teatros al 100% del aforo y será como antes de la pandemia. Tenemos otra placa, me parece, a ver la segunda placa. Bueno, el turismo grupal, discotecas al 50% de aforo, los salones de fiestas habilitados para quienes estén vacunados con 2 dosis, 14 días antes, por supuesto, de los salones de fiesta. Así que se está abriendo y finalmente pidiendo lo que la reactivación económica se pedía en diferentes sectores. A ver, y esto, los eventos masivos, ¿no? Vuelve el público al fútbol, 50% de aforo que quedan habilitados desde octubre, que van a mantener las disposiciones de prevención y cuidado social en los espectáculos deportivos, que lo central es el fútbol, ¿no? Ramiro, lo que hay que decir es que la pandemia no se terminó, el COVID no desapareció, Así pero es. hay que aprender a vivir de otro modo, siempre apelando a la responsabilidad social. Los protocolos van a seguir vigentes en los distintos espacios y, por supuesto, en alguno que otro vamos a ir mermando en cuanto a los controles, en otros espacios vamos a tener más libertades, pero Claro. bueno, siempre hay que seguir manteniendo los Y cuidados. siempre también hay que tener en cuenta la situación epidemiológica de cada provincia, eso va a ser fundamental. Claro. Bueno, recordemos que en Tucumán está registrando menos de 100 casos diariamente y eso también forma parte de lo que puede llegar a suceder aquí en la provincia Muy de bien. Tucumán, ¿no? Lo voy a sumar a la charla al doctor Costilla Campero, que es jefe de servicio de infectología del Hospital Padilla. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Aquí Ramiro Reati y el equipo de Buena Fuente la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Ramiro. Saludos a todos. Bueno, ¿cómo vio Gracias. ¿Cómo vio los anuncios de la ministra de Salud de la Nación y el jefe de gabinete? Sí, bueno, estuve escuchándolo a ustedes también y seguramente esta situación, digamos, de cambio de recomendaciones está generando, por un lado, expectativa y por otro lado, confusión. Seguramente todos estamos buscando un alivio y tal vez esto, una alegría a tantas restricciones y a una situación, digamos, que ha perdurado por tantos meses. Pero desde el punto de vista sanitario, si uno lo focaliza, no tanto desde el punto de vista social o de los tiempos sociales o electorales en los cuales está sucediendo estas recomendaciones, sino desde el punto de vista exclusivamente sanitario, todavía podemos decir que la mayoría de los profesionales de la salud, sobre todo que están trabajando en este tema, ven este tema un poco apresurado. O sea que, digamos, si bien era necesario tal vez ir avanzando en el cambio de recomendaciones y flexibilizaciones, esto está generando una confusión y tal vez con un futuro inconveniente, que es que las personas dejen de cumplir las recomendaciones que se les está indicando y empiece una relajación que nos puede poner de nuevo en una situación bastante difícil, porque los escuchaba a ustedes y dijeron claramente, la pandemia no terminó, el virus sigue circulando, por más que el número de casos haya bajado, claro. El número de casos lo que te va a dar, o esa tasa de infección, que es la cantidad de personas, de nuevas infecciones sobre la población que está todavía susceptible, te está diciendo un riesgo. Podemos decir que el riesgo es bajo, que bajó, pero no está exento, el peligro está, y sobre todo que sigue habiendo muertes, o sea que hay personas todavía que están sufriendo esta situación, e incluso independiente de las variantes, que también es un elemento más a considerar cuando uno tiene que tomar decisiones desde este punto de vista. Doctor, sí. Hoy la doctora Roxana Chala también dio una conferencia de prensa y habló sobre esta situación, lo que usted está mencionando, incluso ya de algunas
algunos permisos que había o algunas conductas individuales también, porque había mucha gente que iba a caminar al parque, que salía, que no usaba el barbijo. Esto siempre recayó sobre la conducta individual, sobre el comportamiento social de cada uno, y eso se va a seguir sosteniendo más allá de estos anuncios, doctor. Eso también para nosotros como integrantes de esta sociedad, para la gente que nos está viendo, también debe quedar claro eso, porque más allá de que tenemos puesta la vacuna, que algunos ya prácticamente han completado la primera y segunda dosis, no debemos olvidarnos que debemos seguir cuidándonos y cuidar a las personas que tenemos alrededor. Por un lado, estás totalmente coincido con lo que vos dices. Acá hay varios factores que inciden. Uno es cuál es la situación, sobre todo, de la conducta individual o la conducta social, la responsabilidad que cada uno tiene. También depende mucho también de cómo es la cobertura de personas susceptibles o personas vacunadas, que es muy importante tener en cuenta. Pero lo que vos decías, el uso de barbijo, que acá lo ponen como que ya no es obligatorio, si nos ponemos realmente a pensar, nunca fue obligatorio. Las personas que adoptaron la recomendación, es una recomendación. Si vos no lo usabas, no tenía ninguna acción, llamémosle punitiva, ni de ninguna manera que te decían. Sí, lo que sí se recomendaba era fuertemente el distanciamiento. Si vos no tenías distanciamiento con una persona, por la alta probabilidad de exposición que existía, tenés que estar con barbijos. El barbijo es una medida que ha facilitado justamente o ha ayudado muchísimo a que muchas personas no se hayan enfermado. Entonces, la situación de esto, por ejemplo, de pasear por el parque o andar en bicicleta o andar en grupo familiar, totalmente coincido. En esta situación donde uno puede estar, como uno digamos, con una cierta tranquilidad en el sentido de no exponerse porque está en un ambiente, como diríamos, que seguimos considerando como burbuja. Pero la persona, este mensaje que genera confusión de que ya no es el uso de barbijo al salir a la calle, tengamos en cuenta que muchas de las actividades que se realizan en la calle, como gestiones, como compras, donde la persona tiene que ingresar a establecimientos, a los bancos, a los comercios, tiene que estar en la venta, incluso en la venta ambulante, etcétera. Y para estar en contacto con muchas personas, todavía no podemos levantar esta recomendación. Es una recomendación. Muchas personas desde el principio no usaron barbijo y eso es evidente, y hay otras personas que sí lo han adoptado. Y también depende de la percepción de riesgo individual. Yo creo que muchas personas van a seguir usando el barbijo y me parece de una manera... Esto es como que bajamos los accidentes, por lo tanto ya levantamos el uso de los cinturones de seguridad. No es así. Nosotros tenemos que... Esta medida es esperada. En Estados Unidos, te doy un ejemplo, en abril implementó los Centros de Control de Enfermedades, dieron la recomendación de levantar. Hubo también aguas divididas entre el profesional y entre el público, entre los que estaban a favor y no de esa recomendación que estaba apresurada. En mayo, a fines de mayo, tuvieron que regresar sobre sus pasos, digamos, y volver a recomendar justamente por la introducción de la variante Delta. Muy bien. O sea, esto es dinámico. Siempre tengamos que pensar que esta situación de pandemia nosotros estamos viendo una película donde va cambiando y a veces, claro, se puede modificar, apareciendo nuevos protagonistas o nueva historia. Pero de cualquier manera, lo que te puedo decir, lo que no podemos lograr, y creo que las autoridades, por lo menos de la provincia, salieron bastante, digamos, claros en su mensaje, no debemos generar confusión. Claro. El uso del barbijo no estaría, entre comillas, uno le puede decir, le puede permitir de esa recomendación en esas situaciones particulares donde estamos hablando. Una persona que está caminando, que está en su grupo familiar, que está andando en bicicleta, pero si nosotros tenemos que hacer otras actividades dentro, lo mismo el transporte público, si no vamos a levantar todas las restricciones y eso realmente nos preocupa bastante porque la situación, esto que hablan ustedes de cobertura y vacunación, todavía hay una mezcla de personas vacunadas y no vacunadas que estamos en la sociedad. Y todavía no hemos llegado a los niveles de vacunación que realmente nos podría dar una mayor tranquilidad. Doctor, le agradecemos el tiempo y la claridad. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga buenas noches. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Ramiro, recordar que a partir de este jueves, a partir de las 21 horas, está habilitada también la vacunación para que los chicos de 16 años puedan sacar su turno para vacunarse, ¿sí? Muy bien. En la página del Ministerio de Salud. Vamos a hablar de economía, Flor, si te parece. Acá tenemos algunas placas. Bueno, esto con respecto a la vacunación. Ahora vamos a tema economía y lo que dejó las
las PASO en todo el país y las medidas económicas. 32.000 pesos alcanzará el salario mínimo tras el aumento del 9% en septiembre y del 4% en octubre. Esto hace un 48% de aumento total del salario mínimo para este 2021. Bien, efectivamente estábamos esperando esta novedad ya desde la semana pasada. Como veníamos planteando, uno de los objetivos para este segundo semestre era que los salarios le ganen a la inflación. Con este número, terminando el año, alrededor del 48, efectivamente estamos ahí un puntito arriba de lo que por lo menos está planteando como posibilidad, digamos, el gobierno nacional. Con lo cual, bueno, por lo menos hasta este momento hay un aliciente acá. Recordemos, el salario mínimo no llega a los trabajadores registrados, tiene más bien que ver con el trabajo informal, tiene que ver con los planes sociales que tiene implementados el gobierno nacional. Es un parámetro, podría decirse. Efectivamente, es un parámetro. Cuando no hay, por ejemplo, un convenio colectivo en alguna actividad, lo que se toma como referencia es el salario mínimo vital y móvil. Carlos, ¿esto sirve? ¿Sirve en este contexto de pandemia o tratando de salir? Totalmente, yo creo que es fundamental primero llevar la tranquilidad a la familia y de esa manera poder ir saliendo de este parate que los dejó la pandemia y lo que va a producir la reactivación, pero no es la medida única. Yo creo que debe ser acompañada y va a ser acompañada por la gran inyección que tiene sobre la industria, la metalmecánica, que es la obra pública, va a ser trascendental como una de las turbinas más potentes. Son varias medidas que tienen que acompañar como para producir una reactivación definitiva. Por lo pronto, como municipio que se encuentra fuera del pacto social, que administramos los presupuestos que por ley nos corresponde, notamos que se van alivianando nuestras cuentas, fruto de de un año diferente, en donde salimos de una pandemia que fue muy, muy dura, los fondos que llegaban desde la nación eran mínimos, se cerró todo. Claro. Y hoy estamos viendo que va a haber una gran oportunidad y una gran posibilidad de crecimiento. Siempre hablando, bueno, la profesional lo explicará mejor que yo, que son procesos de 6 meses seguramente las medidas, pero empezamos a notar de hace unos meses atrás una posibilidad de poder hacer inversiones en cuanto a la obra pública. Nosotros tenemos en este momento cerca de 6 frentes abiertos y trabajando en este sentido, generando puestos de trabajo, generando la reactivación de la industria. Obviamente nosotros estamos muy apuntando a la industria y al trabajo de la obra pública, buscando el círculo virtuoso en la inversión. Todos los proveedores, todos son generados y realizados dentro del mismo municipio y directa e indirectamente es una inversión fuertísima. Hablar de salario mínimo vital y móvil o hablar, por ejemplo, de la deuda que tiene Argentina, a lo mejor para nosotros forma parte de la cotidianidad, pero para el ciudadano, para el tucumano, ¿qué tan importante es? Mauricio, te toca ser politólogo y hacer análisis muchas veces de la gente, del ciudadano de a pie, hacer encuestas inclusive en muchas oportunidades. ¿Le importa, tiene que ver con su vida, con su preocupación, con su cotidianidad o directamente lo traduce de otra manera? Sin ningún lugar a dudas, cualquier relanzamiento de políticas de gestión que acompañen a las clases más bajas y también a la media, a los sectores medios que se han visto de alguna manera perjudicados por la pandemia, este tipo de medidas son, como dijo tanto Florencia como el intendente Carlos Nájar, un alivio, un paliativo y son bienvenidas. También lo que hay que entender es que lo que está buscando el gobierno es un cambio de narrativa. Está cambiando la narrativa de su comunicación, de cómo fue durante los 2 primeros años, llegó a la elección, entendió, como dice el presidente, y ahora hizo un cambio de narrativa política en donde sale a buscar los 45 días, recuperar esa confianza en la gente. Teníamos recién una una publicación del ministro Guzmán, a ver si la ponemos de nuevo para poder preguntarle a Florencia esta. A ver, en el contexto de la doble crisis, priorizamos el trabajo y la producción. Digamos, la crisis con respecto al país endeudado por el macrismo y, bueno, la crisis que acarreó la pandemia, ¿no? Hay un punto que me parece crucial que está planteando el intendente, que es la obra pública, ¿no? La obra pública es históricamente un motor de crecimiento y además de salida de crisis para la Argentina. Claramente genera un círculo virtuoso de generación de puestos de trabajo y de demanda de productos que en general pueden ser cubiertos por producción argentina, por producción local, con lo cual eso es muy importante. Me parece que eso está planteado en el presupuesto, ya que vos lo mencionabas al principio, está planteado como uno de los sectores por excelencia, digamos, para la recuperación.
Y también me parece que hay otros indicios, hubo algunas novedades en materia industrial, ¿sí? de medidas para promover la inversión en materia industrial. La industria viene reaccionando de manera muy importante, digamos, Claro. en estos últimos meses, y bueno, y seguir apostando, digamos, a esos sectores que generan valor agregado y tratar de promover la capacidad exportadora, me parece que es una gran novedad. Teniendo en cuenta, licenciada, que veo la foto de Guzmán, me viene a la mente, creo que a todos de alguna manera les viene a la mente, la carta de Cristina Kirchner, donde en algunos renglones parecía que había ciertas críticas puntuales, ¿no?, al ministro, haciendo hincapié puntualmente la idea del déficit fiscal. Hoy salió Guzmán a decirle a la vicepresidenta que en Argentina, durante la gestión del ministro Guzmán, no hay déficit fiscal. ¿Qué sería puntualmente esto, el déficit fiscal? Que es una discusión que a veces parece que de cómo se sale de esa discusión puede correr la cabeza o no del ministro Guzmán. Un poco el planteo de la vicepresidenta fue que hasta el momento, es decir, hasta el mes de agosto, el presupuesto en términos de gasto público estaba subutilizado. Es decir, el ministro tenía autorización, según el presupuesto, para incurrir en un déficit fiscal de aproximadamente 4,5 puntos del PBI, y hasta el mes de agosto llevábamos gastados nada más que 1,5-2%. Entonces, un poco la lectura que se hizo del reclamo de la vicepresidenta fue: gastemos porque tenemos margen. Claro. Bueno, ahí uno se puede encontrar con varias cuestiones. Hay una cuestión que tiene que ver con los ingresos del Estado Nacional, que la verdad que se vieron incrementados durante los primeros meses del año, entre otras cosas por el precio de los commodities, entre otras cosas por la reactivación, y la reactivación acarrea tributación de impuestos. Y también por el lado de los gastos, digamos, bueno, la menor necesidad, digamos, de asistencia a las familias y a los sectores más golpeados, digamos, por la pandemia. Entonces, bueno, hay varias cuestiones, digamos, como para pensar el gasto. Lo cierto es que el gasto público es un elemento para pensar la reactivación, pero también es cierto que Argentina lleva décadas de mucho gasto público. Y esto, mal que nos pese a los ortodoxos y a los heterodoxos, lamentablemente no se sostiene. Claro. Es decir, no podemos tener un país en donde durante décadas se tenga este déficit fiscal sistemático. Por supuesto, en una época de pandemia es comprensible, es necesario, es alentador, claro, digamos, que el Estado lo pueda hacer. Más presente que otros, efectivamente, otros años, ¿no? Pero también tenemos que pensar en la convergencia hacia las cuentas balanceadas, ¿no? Por ahí se ha hablado mucho de que una estrategia electoral, dicen en realidad, cuando se habla de una política económica, que plantean algunos economistas, que después de las PASO salieron a decir hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente. Pero eso también ha generado algunas contradicciones hacia dentro del Frente de Todos. Y bueno, puntualmente se habla de que el gobierno quiere prender la maquinita. ¿Qué significa eso en este contexto? Básicamente significa que sí, hay una iniciativa de gastar más, pero bueno, hay que tenerlo al dinero, digamos. ¿Hay margen para gastar más? En este momento, la verdad que si uno se fija estrictamente en lo que estaba previsto en el presupuesto, sí, estamos gastando menos, estamos por debajo de lo que estaba planteado. Ahora, también tenemos que saber que cuando gastamos, en este momento el gasto lamentablemente tiene mucho de financiamiento de emisión monetaria. Claro. Y ya lo venimos hablando, no es la única razón de la inflación, es claro que no es la única razón, pero sabemos que si emitimos dinero, una de las posibilidades es que eso impacte sobre el tipo de cambio y automáticamente impacta sobre la inflación. Entonces, ¿podemos emitir? Sí, por supuesto que podemos emitir. Sepamos cuáles son los riesgos. Bueno, acá el desarrollo productivo destinará 3.000 millones de pesos para impulsar la transformación productiva y PYME. Para el sector privado. Nacional. Se lanzó la convocatoria para la línea de transformación productiva PYME por un monto total de 3.000 millones de pesos que tendrá respaldo del Fondo Nacional del Desarrollo Productivo. No tiene reembolso además esto. A mí me parece que un poco, creo que lo hablábamos la semana pasada, ¿no? La idea de leer el resultado de las PASO como un resultado amplio. Es decir, no solamente hablaron los sectores más necesitados, más vulnerables, claro, sino que también hablaron los sectores productivos, los sectores medios, y entonces a esas personas también hay que darles una respuesta. Y me parece que eso, este tipo de políticas apuntan a eso, apuntan a mejorar la producción, a darle contenido exportador, a agregar valor a la producción primaria, y además de eso, a, ojalá,
generar puestos de trabajo formales, porque además esta es otra cosa, necesitamos puestos de trabajo formales. Bueno, queremos ir a festejar los cumpleaños de las Talitas. ¿Con qué nos vas a esperar? ¿O con qué se va a esperar la gente, no? Bueno, hablando de un poco hablamos de economía, de política, también hace falta un poco de alegrar el espíritu. Por supuesto. Y en virtud de esto es muy necesario que la pandemia nos marque también una salida en el post-pandemia. Yo voy a utilizar una palabra, yo creo que más que gastos son inversiones. Claro. Y en ese sentido, el día sábado vamos a encontrarnos con un espectáculo cultural de música, donde van a participar con el cierre de artistas locales y el cierre de Alejandro Lerner, Sí. y el domingo el cierre de Destino San Javier, también con la participación de artistas locales. Y en ese impulso que pretendemos, van a poder encontrar la entrada libre y gratuita, calle 1 y 26 en Villa Mariano Moreno, van a poder encontrar microemprendimientos, microemprendedores, Claro. artesanos locales, gastronomía local, a precios realmente, al precio de mercado que uno, en vez de quedarse en la casa y por ahí quiere consumir algo y lo comparte en familia, lo puede hacer en un marco un poco más grande, saliendo de esta pandemia controlada, obviamente con un celoso control sanitario en los accesos al lugar, si bien es un predio abierto, pero vamos a tener la tocó posibilidad. ahí con las nuevas ¿Cómo van a estar con restricciones, el uso ¿no? del barbijo ahí? ¿Cuál es la Vamos a consigna? pedir el uso del barbijo, vamos a colocar agentes sanitarios, un Bien. operativo, y agradecer a las fuerzas de seguridad nacionales que van a dar el marco también para invitar a que sea una fiesta de la familia. Cuando uno observa el tipo de evento que organizamos, es convocante hacia la Claro. familia. Vamos a tener controles de la Policía Federal, de Gendarmería, de la Policía de la Provincia, para dar el marco de seguridad para que Muy la bien. familia pueda transportarse y pueda vivir 2 jornadas de una noche amena y poder reencontrarnos en esta post-pandemia que vamos saliendo de a poco. Claro. Y que este virus vino para quedarse, luego va a ser manejado a través de las vacunas anuales, Claro. seguramente dentro de lo que es el calendario de vacunación, que no es casualidad que tengamos un jefe de gabinete que entienda mucho este tema, porque yo escuchaba a los referentes, Ramiro, y hay que sumarle todos los frentes sindicales que están apoyando Claro. a Juan Mansur como desde su matriz de ministro de Salud, de ministro de Salud de La Matanza, viene de hace mucho tiempo, claro. Sanitarista. de sanitarista, en la provincia realmente tiene un apoyo. Yo vi en la Asunción varias caras de centrales sindicales ahí representadas, lo vi a Moyano. Claro. A Héctor y- Daer también. Y a Héctor Daer, y cuando uno ve, hace un par de semanas atrás cambió esa jefatura de gabinete que, volviendo a la parte económica, es la matriz nueva que se propone del Realmente, gobierno. Antes que se vaya, yo quiero que me defina en una palabra cómo va a ser la convivencia del peronismo luego de haber pasado la interna hasta noviembre y teniendo en cuenta lo que puede venir después. Vamos a ir viendo cómo la espuma va a ir bajando, ya es más. Hace 10 días aproximadamente Pero estuvimos una la palabra, interna. dígame una palabra. Gobernabilidad. Amor, pensé que iba a decir yo. pero bueno. Hay que esperar. Política, En el mes de la primavera. Bueno, el amor, claro, el día de la primavera. Bueno, a Florencia ya estás casi convencida que la incorporamos como panelista, estamos ahí. Esperamos tener tu acuerdo también para que te sumes los miércoles a la noche para hacer un análisis político. Gracias. ¿Puede ser? Puede ser, Ah, puede ser. bueno, Sí, bueno. por De a supuesto. poco a Florencia está también en función de sus tiempos, ¿no? Así que con vos también, Mauricio. Sí, además nos cruzamos seguido con Florencia en los televisivos, así que sí. Bueno, Sí. gracias Mauricio por haber venido. Gracias. Flor, gracias. A ustedes. Felicidades, intendente, y felices 29 años. A las Talitas. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes quédense, ya volvemos con un tema muy sensible, muy actual. Después del corte vamos a hablar de lo que se viene también en agenda y vamos a colaborar también con nuestro panel para hablar. Está acá, ya tenemos especialistas para hablar a Coloma Nazca, que va a hablar sobre un tema muy sensible, y después de la pausa volvemos.
Seguimos en De Buena Fuente, quinta temporada. Estamos por el canal de los tucumanos y las tucumanas, Canal 10. Colomba, bienvenida. Muchísimas gracias, como siempre, por darnos gracias a un vos por espacio para seguir visibilizando, creando conciencia cada vez más. Hay más casos, se hacen más públicos. De abuso infantil en el seno familiar, ¿no? Sí, no solamente en el seno familiar, sino que Tucumán ha tenido 2 denuncias en los colegios. ¿no? Sí. Que es un... La saludo también a la doctora López. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está? Ahora sí. Sí, de lugares en donde uno presume que los niños y niñas deberían estar contenidos y, bueno, se dan casos como estos, ¿no? Sí, exactamente. El abuso sexual no distingue ni clase social, ni establecimientos educativos, no. O sea, los abusadores están en todas partes y eso es lo que la sociedad tiene que advertir y darse cuenta, porque cuando hay una denuncia hay que creerle tanto a la mamá que denuncia como al niño, ¿no? Hoy denuncian más las mamás, se están animando un poco más a buscar ayuda, a contar el caso y también a resolver lo que puede llegar a ser el futuro de sus hijos. Y sí, porque cuando hay una denuncia es darle la posibilidad a rehabilitarse. Claro. Que si no hay denuncia o se silencia, es como una negación con respecto al abuso y no se lo lleva a tratamiento al niño, no se toman las medidas adecuadas. Doctora, ¿cómo está la causa de Colomba? El 25 de agosto, la fiscal conclusional, la doctora Adriana Reynoso Cuello, ha formulado el requerimiento de elevación a juicio por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo. Actualmente se encuentra en el juzgado conclusional a la espera de la resolución del juez, atento a que la defensa obviamente planteó la oposición y un pedido de nulidad. ¿Sí? Y con respecto a la nulidad de la Cámara Gesell, ya que había sido dispuesta por la Cámara de Apelaciones, esa resolución que data de el mes de agosto del 2020 recién fue notificada la querella hace una semana aproximadamente. Qué locura pedir la nulidad en la Cámara Gesell, ¿no? Realmente, sí, y notificar la nulidad cuando ya la menor había alcanzado la mayoría de edad. Y afortunadamente, con muy buen criterio, la señora fiscal, la doctora Reynoso Cuello, citó a la víctima a prestar declaraciones. ¿Esperan que la justicia rechace ese pedido de nulidad, doctora? La justicia lamentablemente hizo lugar al pedido de nulidad de la Cámara Gesell. La defensa se opuso argumentando que la señora fiscal no había estado presente en la medida. Realmente lamentable porque sí hubo participación. Porque es la pedida basal de la causa, ¿no? Exactamente. ¿Cómo ha sido el proceso cuando fue citada la víctima a esta instancia judicial, teniendo en cuenta de que por ahí hoy se está discutiendo todavía de que falta avanzar en la capacitación de la ley Micaela para que haya una perspectiva de género en estos casos también en la justicia? Una contención y un acompañamiento también. Digamos, el proceso de mi hija ha sido un proceso muy complicado, tiene prácticamente 7 sentencias en contra. La niña, nosotros este año, hasta el 1 de agosto, en el mundo, todas las mujeres que han sido víctimas de violencia de género y violencia institucional podían hacer la denuncia internacional. Argentina se presentó con los pañuelos amarillos en la ONU Mujeres. 5 mamás argentinas, entre ese el caso de mi hija de acá de Tucumán, realizó la denuncia internacional, que ya ha sido aceptada tanto Argentina como Estados Unidos, así que han sido presentadas las 7 sentencias en contra de una niña, incluso la discriminación que ella ha sufrido, porque es la única niña en que se anuló la Cámara Gesell por defectos objetivos, o sea, no por la declaración de la menor. Claro, ¿dónde están los por qué? En realidad era la siguiente pregunta. ¿Por qué tantos obstáculos en esta causa? Llevan 3 años y recién empezamos a hablar de oralidad, pero al mismo tiempo que se haya puesto en tela de juicio las declaraciones de una niña tantas veces, además creo que es hasta para hacerse varias preguntas de por qué finalmente pasó esto. Sí, y es contradictorio incluso la resolución de la nulidad, porque entre los argumentos que destaca, digamos, en el camarista, el doctor Albo, que es el que firmó la resolución, incluso dice que podría volver a realizarse la declaración testimonial de la menor previo un psicodiagnóstico. O sea, es realmente lamentable. ¿Cómo es un proceso de Cámara Gesell como para que la gente que nos está viendo en estos momentos conozca de qué se trata?
La cámara GESEL es un mecanismo que a los fines de garantizar los derechos de los menores o personas con algún tipo de discapacidad puedan prestar declaración con un integrante del gabinete psicológico, ¿sí? Que es nombrado, digamos, por el Poder Judicial previo a la declaración testimonial del menor, en un ambiente que le dé seguridad y garantice el derecho a la intimidad de los niños y de las personas con alguna situación de discapacidad o de vulnerabilidad. Claro. Es como yo decía en un momento, la piedra basal, porque además se da en un ámbito especial. Exactamente. Profesionales que lo acompañan, no es una declaración, una toma de declaración en fiscalía. Y queda grabada. ¿no? Y queda grabada intacto. Exacto. Entonces, al quedar grabado, digamos, por videocámara, ya queda el video. Entonces, no hace todo falta lo que se vuelva, puede cuestionar, se puede cuestionar sobre el video. No, exacto. Y además hay análisis sobre los modos, las formas, el uso de las manos, si la persona, la niña o el niño en este caso que declara, se quiebra o no se quiebra, si titubea a la hora de contar por lo que ha atravesado. Es un elemento realmente importante cuando hablamos sobre todo en causas de menores. Ahora, que se cuestione una cámara GESEL es como dejar de hablar de la causa en sí. Exactamente, porque es la prueba más fuerte que tiene el delito de abuso sexual. De todas formas, en las 5 causas que cursan la demanda internacional, también está la denegación de justicia, porque por ejemplo hay un caso de Campana, que hace 8 años y todavía no tiene juicio y sigue a la espera el tribunal número 1 de Campana que ponga fecha de juicio, y hace 8 años ya, o sea, la niña ya tiene 25 años prácticamente. Claro. En segundo lugar, hay muchos casos de niñitos muy chiquitos que tienen 3, 4 años que no están aptos para ir a cámara GESEL, claro. Y entonces se archiva y los revinculan forzosamente con el abusador. Hay 2 casos de Rosario, hay un caso de San Martín y el caso de Tucumán. Increíble. Con nombre y apellido, ¿quiénes son las personas que están negando esta posibilidad en la justicia? La denuncia de los jueces acá en Tucumán. Sí, claro, sí, del caso. Sí. Del caso de mi hija, sí, fueron todas las sentencias entregadas internacionalmente. Y están casi todos los jueces, han firmado una u otra sentencia porque cada una de las sentencias es arbitraria, pero porque se dio que en el momento en que ella hizo la denuncia, el juzgado número 2 no tenía juez, entonces iban alternando cada 15 días todos los jueces y todos los jueces firmaron una sentencia. Todos los jueces están denunciados. ¿El juicio oral tiene fecha o cómo continúa el proceso? Cerremos. Perdón, cerremos la pregunta. El juicio, recién está la elevación a juicio, después viene la apertura a prueba y después viene la fecha de juicio. Bueno, a las 2 gracias. Gracias y siempre este espacio abierto para que compartan y podamos hablar del tema. Muchísimas gracias a ustedes. Hacemos una pausa, ya seguimos. Bueno, nos vamos, ya no tenemos más tiempo. Flor, gracias como siempre. Buen miércoles, Martín. Ramiro. Muchas gracias. María. Buenas noches, Ramiro, para todos. Bueno, muy bien. Bueno, nosotros les agradecemos como siempre a la apuesta a los queridos amigos de Zimmerman Muebles que nos acompañan como todos los miércoles. Gracias a Roland Cotton y a Ivana Fernández, customizadora profesional y personal que se encarga de los outfits. Y nosotros nos encontramos el próximo miércoles en De Buena Fuente, 5ª temporada, programa galardonado con el Martín Fierro a Mejor Programa Periodístico. Que terminen bien la jornada, será hasta el próximo miércoles. Chao.